Bueno, este tema sí me siento más cómodo platicándolo porque es un tema en el que he venido trabajando ya desde hace varios años y me gusta mucho. Tiene mucho más ciencia detrás. Entonces, a ver, ¿qué es la distribución geográfica de una especie? A los biólogos. Bueno, los computólogos también, que ya son más biólogos en muchos casos que los mismos biólogos. ¿Les parece justa esta definición? Es el arreglo espacial, ¿es qué? La descripción geográfica donde vive una especie, o sea, el arreglo espacial donde está una especie. Donde actualmente. O históricamente, depende cómo uno lo vea. Pero normalmente nosotros representamos la distribución geográfica de una especie así, como un polígono, con puntos o como sea, pero pensamos en que la distribución geográfica de una especie es un atributo de una especie, ¿no? Cada especie tiene su distribución geográfica. Pero si lo piensan con cuidado, o sea, sí la podemos llamar una propiedad emergente de la especie porque la podemos representar así. Pero en términos de proceso, esto es un fantasma. O sea, es que la distribución geográfica de la especie en realidad no existe como concepto, es más bien como la expresión espacial de procesos a nivel de población, no de especie. Es decir, cada uno de estos sitios, o muchos sitios dentro de este polígono, tienen poblaciones con sus dinámicas de extinciones locales, colonizaciones, ¿sí?, que hacen que este polígono no sea estático y tampoco sea un polígono, sino es una nube ahí, una mancha, una cosa, una cosa etérea, digamos, ¿no? Entonces, para pensar en las distribuciones geográficas es muy fácil, es fácil y es práctico pensarlo así, a nivel de especie y como un polígono. Está bien porque así las podemos manipular, pero sí es importante que en su cabeza no pierdan de vista que esto es simplemente una representación muy mala, o bueno, una representación, ya no vamos a decir si es muy mala o no, una representación de procesos biológicos que hay detrás, y los procesos biológicos más bien son a nivel de las poblaciones de la especie, ¿no?, que ya en su conjunto, bueno, pueden ser representados así. Ahora, las distribuciones de las especies se infieren a través de los registros colectados a través de siglos, ¿no? Entonces, piensen en qué es un registro. Ustedes trabajan en GBIF o en organizaciones que manejan datos que llamamos primarios, que son eso: registros de campo, como ayer nos los aclaró Paco, registros de campo en donde alguien vio que estaba esa especie. ¿Eso es suficiente para pensar que la especie vive allí? No, no necesariamente. Depende de qué especie estemos hablando, pero muchas veces puede ser un registro incidental. Puede ser que por accidente la especie esté ahí o por procesos de dispersión, digamos, naturales, pero que no vive ahí. Simplemente por ahí pasó y tocó la suerte que alguien la registró, sí, exactamente. Sí se sabe en la historia de los hipopótamos de Colombia. Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía su finca ahí en La Dorada, cerca de Medellín, y tenía un zoológico de todo, ¿verdad? Entonces, cuando cayó, literalmente cayó. ¿verdad? No sabían qué hacer con todos los animales. Algunos fueron traídos aquí a Liberia y otros, los diferentes, se los llevaron a diferentes lados, pero a los hipopótamos los soltaron. O sea, no tenían cómo llevarse, o sea, él los trajo en helicópteros jalados, y la inversión que había que hacer para moverlos era tan alta que simplemente los soltaron. Y entonces la población, bueno, los pocos individuos de ahí les fue muy bien, y entonces se generó una población de hipopótamos silvestres ahí. Y entonces eso se volvió todo un tema en Colombia, porque ¿qué hacemos con los hipopótamos?
Entonces ya unos decían, no, ya nos encariñamos, pero son peligrosos, pero no, ya nos encariñamos. Y entonces, entre el encariñamiento y lo peligroso, pues ya el gobierno decidió muy recientemente, pues ya, matarlos. Y entonces ya hicieron carnitas de hipopótamos. Pero bueno, eso es un registro accidental, pero es una población, no es que sea un individuo por ahí escapado, ¿no? Entonces, todas esas cosas, eso pues, no es muy artificial, pues, pero naturalmente también ocurren esos accidentes. Y lo podemos ver si vemos las relaciones filogenéticas de las especies, que una especie se encuentra, por ejemplo, aquí y su especie hermana está en África. Dices, ay, Chihuahua, ¿y cómo le hizo? ¿No? Entonces, lo que quiero decirles es que cuando hablemos de distribuciones geográficas, piensen en procesos biológicos más que en patrones geográficos, ¿sí? Bueno, los procesos dan origen a estos patrones, pero que es más allá que un polígono, pues, representando un área. Ahora, el campo de la biogeografía, pues, ha existido desde hace siglos. Desde hace siglos, formalmente podemos decir que desde Wallace o desde antes, que lo que trata de hacer la biogeografía es explicar los patrones de distribución de las especies. ¿Por qué una especie está donde está? O un conjunto de especies está donde está. Y tradicionalmente la biogeografía, que se conoce como biogeografía histórica, se ha apoyado en la evolución para poder explicar estos patrones de distribución de las especies, o de una especie en particular. Entonces, lo que hacen los análisis biogeográficos históricos es ver las relaciones filogenéticas o las relaciones evolutivas entre grupos de especies para conocer sitios de origen del clado y procesos que han llevado a los patrones actuales de distribución, ya sea por vicarianza o por dispersión, etcétera. Pero digamos que se apoya en la evolución para entender por qué las especies están donde están. Sin embargo, bueno, la forma de representarlos pues ha sido por medio de puntitos, de poligonitos, de rectangulitos o de celdas, etcétera. Y así se han hecho los análisis. Sin embargo, a la geografía, ahí sí, yo no me digo geógrafo, pero ahí sí me ofendo, porque los biólogos somos muy malos para la geografía, realmente muy malos para la geografía. Nuestra geografía es un mapamundi, así, un mapa plano en donde se ve el contorno de los países o de los océanos, y esto es nuestra geografía para los biólogos. Y entonces no sé si ustedes están familiarizados con análisis geográficos o biogeográficos históricos, esto de identificar nodos y conectar los nodos a través del espacio geográfico. Entonces tienen un mapa, supongamos que estos son núcleos en donde se conjugan especies, y entonces luego se buscan las relaciones de estos núcleos, ¿no? Y cómo se pasó de aquí para acá, y simplemente el mapa lo usan como tapete, pero no se fijan. O sea, la geografía no es nada más el contorno de un área. La geografía son los elementos que están adentro de ese contorno y que son totalmente obviados en los estudios de biogeografía histórica. Entonces, ¿qué determina la distribución de una especie? Son muchos factores. El histórico es muy importante, el evolutivo. Pero también, tan importante como el evolutivo, son los factores más próximos, más recientes, más actuales, que son los ecológicos. Entonces hay condiciones favorables abióticas, hay condiciones favorables bióticas que tienen que ver con las interacciones entre las especies, y hay un efecto ahí histórico de historia natural de las especies, si se pueden mover mucho, si se pueden mover poco, y de la composición del paisaje, si les ofrece muchas resistencias o no en forma de barreras, ¿no? Entonces estos elementos se conjugan para determinar dónde está una especie, ¿sí? Además de el efecto histórico del origen, de dónde ese clado se originó y cómo se han movido a través de millones de años. Pero digamos, para el análisis de las distribuciones ahorita, los factores ecológicos también son muy importantes.
Y más ahorita en tiempos en donde la dinámica ambiental está acelerada, ¿no? Con esto del cambio climático, pues nosotros, es un experimento para nosotros los biogeógrafos, que ver cómo se mueven estas cosas que se habían visto desde la biogeografía histórica muy estáticas, ¿sí? Entonces, si ya me creen que existen factores ecológicos y factores históricos que determinan la distribución de las especies, esto de los modelos de nicho, pues vamos a empezar por qué es nicho ecológico. Porque nicho ecológico es un término que se ha utilizado para desarrollar diferentes conceptos. Entonces, a lo largo de la historia del término es confuso. No me voy a echar el rollo histórico del concepto de nicho, simplemente llegar a de los últimos conceptos, que es en el que se apoya mucho la técnica de la modelación de nichos, que es el concepto de G. Evelyn Hutchinson. La definición formal parece trabalenguas, es el hipervolumen n-dimensional en el que cada punto corresponde a un estado del ambiente que permite a las poblaciones de una especie existir indefinidamente. Traducido al cristiano, quiere decir que es el conjunto de condiciones que le gustan a una especie para poder desarrollar sus poblaciones. Entonces, en concepto es muy simple. Piensen ustedes en una gradiente de una variable que sí le importa a la especie. Se los voy a dibujar acá. Supongamos que esta es la temperatura y que esta variable sí le importa a la especie, ¿sí? Si nosotros sometiéramos experimentalmente a una población de esa especie, nosotros podríamos identificar las temperaturas letales donde se te mueren, y si le subimos la temperatura, pues se empiezan a poner contentos y se empiezan a reproducir, como cuando uno se pone contento, hasta un punto en donde es óptimo, donde se reproducen tanto que nacen más de los que se mueren, pero luego, ya cuando sube demasiado la temperatura y le dices hazte para allá, mamacita, entonces ya empieza a haber menos tasa de natalidad y más tasa de mortalidad, hasta un punto en donde podemos encontrar que todos se cuecen, ¿sí? Este es un comportamiento, digamos, más o menos normal y general para muchas variables ambientales. Entonces, esto es a lo que Hutchinson refiere como n-dimensional, es que si esta noción la extendemos a otra variable importante, por ejemplo, para las plantas, la humedad, vamos a encontrar una cosa parecida. Entonces, donde se conjuguen las condiciones favorables de las n dimensiones, es lo que se llama el nicho ecológico, ¿sí? Es decir, es esa combinación de condiciones de variables ambientales fundamentales en donde la especie está contentita, ¿sí? Entonces, entendiendo al nicho ecológico como esta combinación de variables bióticas y abióticas favorables y que generan esta nube, digamos, que le llamamos la nichósfera, así, este espacio multidimensional de condiciones buenas. Eso es, vamos a ponerlo ahí ahorita, y si quieren discutimos las complicaciones fuera de la charla porque tenemos tiempo límite. Pero bueno, con base en ese concepto y con el desarrollo de tecnologías como los sistemas de información geográfica, la informática de la biodiversidad, digamos, en donde datos biológicos se manipulan, se mueven, se creó o se desarrolló este enfoque metodológico, científico metodológico, de la modelación de los nichos ecológicos, ¿sí? Entonces, por su nombre uno entiende que lo que uno trata de representar la modelización en estos modelos es esto, ¿sí? Este enfoque metodológico lo que trata de hacer básicamente es encontrar ¿a partir de qué? A partir de los datos que tenemos disponibles, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona. Este movimiento comenzó con mi carrera académica del doctorado en los fines de los 90. Bueno, empezó en realidad antes, mucho antes, en Australia, en los 80, pero se popularizó a partir de los fines de los 90
ya hubo un boom, ¿no? Y en los últimos, no sé, 5, 7 años, 10 años, no exagero si digo que son miles los estudios que se han hecho utilizando este enfoque metodológico. Unos buenos y unos muy malos. Hay de tocho. Pero es un enfoque metodológico muy popular ahorita, en donde existe mucha investigación detrás también. Es también uno de esos casos como los SIG, en donde la tecnología o la técnica empuja la ciencia, porque te empiezan a salir resultados que la ciencia, o sea, la ciencia que tú tienes disponible no te lo explica. Dices, ay, ¿por qué salió así? Entonces empiezas a investigar las razones de por qué salen cosas que no esperabas y se empieza a desarrollar investigación, tecnología, y así va la cosa. Bueno, estos métodos son muy simples y lo que quiero que tengan en cuenta es que son muy simples en concepto y cada vez más simples en su implementación. Utilizan como datos de entrada, como insumos, 2 elementos solamente. Uno son datos de presencia o de presencia y ausencia de las especies, por un lado, que son simplemente puntos georreferenciados, ¿no? De dónde se ha registrado a una especie. Y por el otro lado, utilizamos una representación de estos ejes o de estas dimensiones en formato de sistemas de información geográfica, en formato de capas de SIG y particularmente en formato raster. Ya la implementación es en formato raster. Pero entonces cada una de estas capas, por lo menos en teoría, tienen que ser ejes que nosotros sabemos que informan sobre la adecuación de la especie, ¿sí? Eso es en teoría, pero en la realidad es que para el 99.9% de las especies no tenemos idea cuáles son las variables importantes, ¿no? Entonces, una práctica común es que tú utilizas lo que tienes disponible y a ver si funciona, ¿no? O mides que también funciona. Pero lo ideal es que tú conozcas bien la biología de esa especie para que tú puedas decidir cuáles son estas variables. Ahora, una cosa es que tú sepas cuáles son esas variables y otra es que tengas la información sobre esas variables, ¿no? Entonces son una serie de obstáculos, digamos. En su forma más tradicional de uso, que no es la mejor, simplemente es la más popular, es que tú no conoces nada de la especie y entonces te vuelves hacedor de tortillas, diríamos en México, maquilador de datos, sin pensarlo, ¿no? O sea, tú bajas una cantidad de datos del GBIF, aprendes a usar una de las herramientas y entonces rúmbale, ya te pones a maquilar datos sin pensar en lo que estás haciendo. Entonces, el propósito de esta plática es que no hagan eso, que sean usuarios realmente pensantes de esto, ¿sí? Que pongan el cerebro, no nomás las manos, a trabajar en esto. Bueno, suponiendo que ya sabemos cuáles son las variables y que sí las tenemos disponibles en el formato adecuado, esto todo sucede en el espacio geográfico, es decir, nuestra información la tenemos en el espacio geográfico, ¿sí? Tenemos los datos georreferenciados y nuestros mapitas. Se combinan estas dos piezas de información por medio de métodos de modelación. Hay muchos métodos de modelación, pero todos ellos, todos por más sofisticados que sean, buscan exactamente lo mismo, que es reconstruir esta nichósfera, ¿sí? Identificar cuáles son las condiciones que le gusta y que no le gusta a la especie. Buscar las relaciones que no sean aleatorias entre estos puntos y estas variables. Y así construir esa nichósfera, ¿sí? Eso es todo el chiste de estos métodos. Y hay muchos, muchos. Ahora, la primera regla es que no hay uno mejor. No hay un método que funcione bien para todas las especies, bajo todos los escenarios geográficos, es decir, en diferentes partes del mundo. Los datos, tanto biológicos como geográficos, pueden tener muchos problemas. Si tuviéramos una base de datos muy buena, muy completa, que represente bien la distribución de la especie,
pues no necesitaríamos hacer modelos de nicho, ¿verdad? Ya lo tenemos. Eso es lo que queremos saber, dónde está la especie, pues ya lo sabemos. Pero conforme empezamos a degradar esa información, entonces el reto empieza a ser más grande para estos sistemas, ¿sí? Entonces ahorita el popular y la maravilla del mundo es Maxent. No se lo crean, no se lo crean, porque eso ha producido en el campo un enorme sesgo, y de verdad, ahora si ustedes no hacen sus análisis con Maxent, difícilmente se los publican. Se ha vuelto un vicio, o sea, es una moda que se ha vuelto un vicio. Entonces, Maxent sí es un método muy robusto, es muy bueno, pero no es el único ni es el mejor. Lo triste del asunto es que vamos a hacer la práctica con Maxent. Lo estuve pensando mucho, pero es que realmente sí es un sistema muy flexible y muy fácil de utilizar. Si tuviéramos más tiempo, les podría enseñar más sistemas, pero Maxent está muy bien para iniciar. Lo único que quiero es que no se queden con la idea que eso es lo único que hay ni lo mejor que hay, ¿sí? Siempre es una buena estrategia probar varios métodos para ver cuál para sus datos funciona mejor, ¿ok? La calidad de la información de acá y de acá Es lo que limita todo. en buena medida determina cuál te conviene utilizar, ¿sí? Pero para eso necesitas hacer pruebas, porque no lo puedes saber a priori. Hay cosas que sí puedes saber a priori. Si tú tienes datos buenos de presencia y de ausencia, entonces utiliza métodos que utilicen esos dos datos, por ejemplo los GLIM, ¿no? Los métodos lineales generalizados, o los GAM, métodos aditivos generalizados, que están hechos para manejar datos de presencia y de ausencia. Lo que sucede es que en muchos casos, sobre todo en nuestros países, en donde los inventarios son de presencia, pues solamente contamos con esos datos de presencia. Maxent, otro GARP, otro es BioClim, otro es Domain, solamente requieren desde el usuario datos de presencia. Entonces por eso se vuelven útiles, populares y luego viciosos. Pero bueno, en fin, ya que uno decidió el algoritmo de modelación y que construyó el modelo de nicho, lo que hace el sistema, cualquiera de ellos, es que se regresa al espacio geográfico para producir un mapa que representa esto. Es decir, busca en cada uno de los pixelitos del mapa en dónde se cumplen estas condiciones. Y lo puede expresar de diferentes maneras. De forma binaria, como acá, presencia y ausencia, o si se cumplen estas condiciones o no se cumplen en cada uno de los píxeles, o de forma probabilística también, ¿sí? El producto final es esto, es un mapa que se debe de interpretar como la distribución potencial de la especie. ¿Qué quiere decir potencial de la especie? Quiere decir más bien la distribución de las condiciones en donde estos puntos de muestreo dicen que son buenas para la especie. Es decir, es la distribución de su nicho, no es la distribución de la especie. Y eso puede sonar una diferencia sutil, pero es muy importante. En los ejercicios que vamos a hacer, ustedes lo van a ver. Entonces, es muy importante que siempre tengan en mente qué es el producto final. No es el mapa de distribución de la especie, no es eso, no es. Es el mapa de distribución de las condiciones en donde estos puntos de muestreo y estas variables ambientales dicen que le gusta a la especie. Si estos puntos de muestreo tienen sesgo, esto va a salir sesgado. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Ahora, hay conceptos que son necesarios que ustedes entiendan para cuando hagan e interpreten sus modelos de nicho. Uno es la relación que existe entre el espacio geográfico y el espacio ecológico. El espacio geográfico es un espacio de hecho de 2 dimensiones, no de 3, de 2 dimensiones. Latitud y longitud, expresado como lo quieran expresar, pero es las coordenadas geográficas. La tercera dimensión, altitud, eso corresponde al espacio ecológico, eso no es un espacio geográfico. En cambio, el espacio ecológico es n-dimensional, ¿sí?
Y puede estar expresado en unidades de grados centígrados, si estamos hablando de temperatura, de milímetros por año, si estamos hablando de precipitación, de metros sobre el nivel del mar, si estamos hablando de altitud, y depende de la variable, es la unidad de ¿cómo se llame? Pero entonces, este es dos dimensiones, este es multidimensional. ¿Y cómo se relacionan? Bueno, si yo tengo un área en el espacio geográfico que tiene ciertas condiciones ambientales, yo puedo encontrar esas condiciones ambientales en el espacio ecológico, ¿no? Ahí está, esta va para acá. Ahora, si yo quiero encontrar estas condiciones ambientales, viéndolo al revés, si yo quiero encontrar estas condiciones ambientales en el espacio geográfico, pues va a estar ahí mismo. Pero puede suceder que haya otros sitios que cumplan con estas condiciones ambientales. Entonces, aquí es lo importante, la relación del geográfico al ecológico es de 1 a 1. Por cada punto en el espacio geográfico, hay solamente un punto en el espacio ecológico. Aquí donde yo estoy parado, puedo caracterizar cuál es la temperatura media, ¿sí? Ese es un punto en el espacio multidimensional de acá. Pero por cada punto en el espacio multidimensional ecológico, puede haber más de un punto en el espacio geográfico. Entonces no es equivalente la relación, es desbalanceada. De 1 a 1 para acá, de 1 a muchos para acá. ¿Y eso qué produce? Que si yo tengo mis muestreos de mi especie microendémica de esta zona, la puedo caracterizar bien y cuando la proyecto de regreso, dice que mi especie también está acá. Y ese es el error en el que caemos, porque no estoy modelando la especie, estoy modelando su nicho. Entonces lo que voy a decir, no, la especie no está acá, ahí están las condiciones de su nicho. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, eso es muy importante, ¿eh? Les voy a poner varios ejemplos.